Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González y Georgie Rodríguez estaremos hoy con ustedes, pues como saben, nuestra compañera, la poderosa Olga Almanzar, pues los viernes se los toma libre para darnos la oportunidad de nosotros disfrutar de pautar los temas musicales de su preferencia, pero de la nuestra también. Así que, como siempre, estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico, como es costumbre, a cargo de Sandy Guerrero y Kelvin Frías. De vacaciones, nuestro querido amigo Ismael García, Báez García, y el señor González, que está haciendo su entrada triunfal a la cabina de esta Rumba 98.5 FM. Hay una noticia en lo que el señor González se acomoda. El Poder Ejecutivo depositó en el Senado el proyecto de ley que regularía la libertad de expresión. El proyecto que ahora sometemos toma en consideración el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que tan importante tema ha tenido en las últimas décadas y procura adecuar nuestro ordenamiento a las prácticas más garantistas y democráticas, dice el presidente Luis Abinader en el proyecto que somete al Congreso Nacional. El Congreso Nacional, Abinader resaltó que el proyecto tiene por objeto regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones: prensa escrita, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales. Resguardar el derecho a la comunicación social y periodismo, así como también proteger el derecho de acceso a la información y crear al Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, como órgano regulador del ejercicio en el país de estos importantísimos derechos fundamentales. Además, el presidente aseguró en su misiva dirigida al presidente del Senado que en la elaboración de este proyecto han participado expertos nacionales e internacionales de amplia experiencia en la materia, que conocen tanto las ideas principales del pensamiento jurídico que sustenta estas libertades, como la experiencia práctica del periodismo y la comunicación en sus distintas expresiones. Señor González. Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que me acompañan. Finalmente, el gobierno decidió someter al Congreso este proyecto, que tiene más de 2 años de elaborado y en manos en el despacho de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Este proyecto fue elaborado sobre un decreto y la petición del presidente Luis Abinader de conformar una comisión especializada de directores de periódicos, abogados expertos en derecho constitucional y derecho de prensa y de otros asesores importantes para llegar a un estamento, diría yo, jurídico en torno al ejercicio de la prensa. Yo tengo que leer el proyecto completo, pues yo conocía el proyecto anterior, yo participé como director de Última Hora en el 1999 hasta principios del año 2000 en la elaboración similar de un proyecto similar en la que participamos de igual manera los directores de periódicos, abogados y representantes, abogados
conocedores de la ley de expresión y difusión del pensamiento y expertos en la materia. En aquella ocasión, igual que en la presente, se buscaba lo que era lógico. La ley de prensa que existe en República Dominicana data de 1962 y es una copia, un calco de una ley francesa relacionada con la prensa de los años 1860 y tanto. Eso es una ley vieja, una ley que estaba destinada solamente a establecer los parámetros de los radios de acción que tenía lo que se conocía como ejercicio del periodismo, que era la prensa escrita. No tocaba la televisión, la radio, no tocaba mucho menos la tecnología, el internet, como en esta ocasión, y muchísimas otras formas de manifestación de el ejercicio de la prensa. En el mensaje que manda el presidente, el primer párrafo yo creo que no está bien redactado o no tiene la idea de lo que es, porque se habla de la regulación de la prensa. La prensa no se regula. Se establecen los estamentos en que se basa el ordenamiento del ejercicio de la libertad de prensa, que es lo correcto. Por eso yo debo leerlo. Yo entiendo que fue una mala interpretación de quien redactó la nota sobre el término, porque no hay una regulación. Decía don Germán Ornes, y así lo citaban los grandes expertos sobre el ejercicio de libertad de prensa en el continente americano a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, la principal organización regional iberoamericana, porque participa también España y Portugal junto con Estados Unidos y Canadá. Es de todo el continente y Iberoamérica por Canadá, por Portugal y España. Que la mejor ley de prensa es la que no existe. Es un concepto, no es que no debe haber una ley que establezca los parámetros, sino que el mejor ejercicio es el que establecen las constituciones y las leyes de los países, de que la libertad de prensa se ejerce como uno de los derechos fundamentales y que quien los violente en este par tiene que responder ante la justicia, ante una demanda de corte civil. Ese es el ejercicio de la libertad de prensa. Pero ya con todo el destape que ha habido en los últimos tiempos, con el avance de la tecnología y la difusión, la expansión del ejercicio de medios de información o de noticias, sean de corte periodístico o no, y le llaman programas o medios periodísticos, pero bueno, había que modernizar esto, porque es una ley arcaica, vieja, y había que ponerla a tono con la realidad. Y la Sociedad Dominicana de Diarios, que llevó la voz cantante en este tema, se quejaba últimamente y se quejó ahora en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la reunión de medio año de la CIP, que se celebró la semana pasada justamente, se quejaba de que era inentendible que después de haber trabajado durante casi un año, todos estos expertos en los temas de prensa le entregaron el anteproyecto al Poder Ejecutivo para que se sometiera a través de la consultoría jurídica, y por 2 años no se había dicho esta boca es mía. Y parecía un contrasentido que después que el mismo presidente tomó la iniciativa, guardaran el proyecto. ¿Por qué? No se sabía. Bueno, lo importante ya, esa es la historia. Lo importante es que está sometido al Congreso Nacional. Ahora, ¿qué va a hacer el Congreso Nacional con este proyecto? Y lo digo por la experiencia de 1999. ¿Qué pasó en el 1999? Escúchame que me extienda, Yoli, pero yo creo que esto es un tema interesante para la sociedad. En el 1999, después que trabajamos casi un año y medio, los directores de periódicos y los abogados, principalmente expertos en derecho de prensa, reunidos cada semana en las oficinas del doctor Ramón Tapia Espinal, uno de los artífices de la ley de prensa actual de 1962. Vean de lo que estoy hablando. Después que se entregó esta ley, que había sido convocada, estas personas expertos en temas de prensa, por el presidente de esa época, Leonel Fernández, después que se entregó esto, se le entregó
al presidente el anteproyecto que había salido finalmente de cientos y tantos artículos modernos para el momento. Cuando se entregó esto, ya estaban en proceso el tema electoral. Llegó un nuevo gobierno encabezado por el agrónomo Hipólito Mejía y el presidente Fernández, yo creo que en un gesto correcto, iba a cambiar también la composición del Congreso Nacional e iban a venir otros actores en el Congreso. Yo creo que un gesto ético y correcto políticamente, dejó el proyecto sobre la mesa, sobre el escritorio presidencial, para que el próximo gobierno lo asumiera. Y efectivamente, Hipólito Mejía, cuando llegó al Palacio, encontró el proyecto, nos consultó a los comisionados, a la mayoría, sobre el proyecto. Le dijimos que sí, que era eso. Y el presidente Hipólito Mejía, en su rol de jefe del Estado, lo sometió al Congreso Nacional como se le había presentado. ¿Qué hizo el señor Congreso Nacional? Lo metió en una gaveta. Lo mandó a una comisión que nunca se discutió, ni se conoció, ni se hizo nada con eso. En un acto de irresponsabilidad, como yo he dicho, que cometen muchas veces los legisladores. Usted entiende que el proyecto es importante, es bueno, está completo, apruébelo. Si usted entiende, estoy hablando de las mayorías, usted entiende que el proyecto no es bueno, violenta principios, lo que sea, rechácelo. Usted entiende que hay que reformular las partes que tiene, enmiéndelo. Pero no lo guarde en una gaveta, sométalo a la discusión de los plenos. Eso es lo que debe hacerse. Por eso yo me quejo muchas veces de las irresponsabilidades que se cometen en el Congreso Nacional, en las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y a veces, para colmo, cogen de tonto a la ciudadanía, aprueban una cosa y le quitan una coma para que vaya a la otra cámara, y en la otra cámara le quitan cuatro líneas para que vaya a la otra, comienzan a jugar ping-pong y el proyecto se caiga. Eso lo hacen frecuentemente, es un acto de irresponsabilidad, porque yo creo que lo que tienen que hacer es votar sobre el proyecto. Malo, no sirve, rechácelo. Bueno, sirve, apruébelo. Hay que enmendarlo, enmiende lo que haya que enmendar y sométalo. Esa es la función del Congreso. Eso es lo que tiene que hacer, pero no esconderlo y dejarlo que se muera. Eso es una irresponsabilidad para mí. Entonces, aquella vez pasó eso. Yo espero que el proyecto que se sometió ahora se discuta. Por lo menos que se someta a discusión. Y lo más probable es que vaya a vistas públicas. No, que debe ir a vistas públicas. Un proyecto muy amplio, es un proyecto importante que establece derechos constitucionales del ciudadano y del ejercicio periodístico de una clase muy especial que forma parte de los poderes fácticos dentro del ordenamiento jurídico del país. Entonces yo creo que es lo que te digo. Vamos a discutirlo, vamos a aprobarlo, vamos a rechazarlo, vamos a enmendarlo, pero no lo escondan. Bueno. Es lo que yo espero. Perdona que me haya extendido. No, pues ese es un tema que me toca claro, tan de cerca, claro, porque lo he vivido. Estados Unidos anunció hoy que ha designado a 2 pandillas haitianas como organizaciones terroristas extranjeras en un momento en el que estos grupos intentan extender su control territorial en Haití. El país más pobre de América ha sufrido durante mucho tiempo la violencia de bandas criminales acusadas de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros en un contexto de inestabilidad política. El Departamento de Estado ha designado a Vid Assam y Grand Grif como organizaciones terroristas extranjeras, declaró el jefe diplomático de los Estados Unidos, Marcos Rubio, en un comunicado. La era de la impunidad para quienes apoyan la violencia en Haití ha llegado a su fin, dice Marcos Rubio. Las pandillas haitianas son la principal fuente de inestabilidad y violencia en el país y suponen una amenaza directa para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, dice Marcos Rubio. Entonces, el objetivo final, dice Marcos Rubio, es crear un estado controlado por las pandillas en el que el tráfico ilícito
y otras actividades delictivas operen con total libertad y aterroricen a los ciudadanos haitianos. Estados Unidos ya ha designado, repito, como organizaciones terroristas a carteles mexicanos y 2 pandillas, el Tren de Aragua y el MS-13. Haití, gobernado por instituciones de transición, vive un nuevo recrudecimiento de la violencia desde mediados del mes de febrero. Las bandas controlan alrededor del 85% de Puerto Príncipe, según Naciones Unidas, y han intensificado sus ataques en varias zonas que hasta antes escapaban a su control, sembrando terror entre la población. Ahora, ¿qué significa eso? Porque si dice que atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos del mismo continente americano, ¿no?, y el Caribe, alguna medida, alguna acción ha de tomarse. Lo que yo no entendí nunca, George, y lo comentábamos aquí incluso, tú y yo lo comentamos en algunos momentos, yo no entendí nunca por qué la extraña inacción de los Estados Unidos cuando personal importante de los Estados Unidos estuvo en condición crítica de peligro de muerte e incluso llevó al asesinato de la hija de un representante y su esposo. 1. 2. El rapto, el secuestro para pedir el rescate de 17 misioneros norteamericanos que estaban allí asistiendo y ayudando a la gente. De ataques que han sufrido intereses norteamericanos y personal norteamericano. Qué extraña la indiferencia de los Estados Unidos cuando los Estados Unidos se tiene muy claramente establecido que cuando hay un miembro de su colectividad que tiene por identificación nacional de Estados Unidos, los Estados Unidos intervienen, actúan. En República Dominicana intervinieron esa ha sido la historia. A salvar vidas, por ejemplo. Digo, para poner un ejemplo. Y ha sido la historia de siempre, donde hay un norteamericano raptado, preso en situaciones, hay un operativo para liberarlo, para salvarlo, para hacer rendir cuenta a quienes osen hacer eso contra ciudadanos norteamericanos. Entonces, a mí me ha extrañado, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que consecutivamente en Haití han ocurrido situaciones de esa naturaleza y los Estados Unidos han mantenido una pasividad, por lo menos pública, o no se ha visto ninguna acción a posteriori en ese sentido. Tú dirás, bueno, trabajan secretamente, lo que sea, pero no es verdad que los Estados Unidos no tenían capacidad para rescatar a los 17 misioneros que estaban en prisión. Ni para salvarle la vida a la hija de un representante. No es verdad. Eso no son los Estados Unidos que conocemos, que tienen equipos especializados, una inteligencia sofisticada y tienen que tener mucho personal de seguro en Haití que lo mantienen al día. Claro que sí. No, y gente que están en inteligencia. ¿Tú me entiendes? No, eso es raro. Entonces, de ahí uno desprende como que hay cosas y cosas. Como que además eso va como en consonancia en la antipatía, para no llamarle de otra manera, pero vamos a decirlo así, que han tenido, o apatía que han tenido los Estados Unidos frente a la situación de crisis haitiana a 100 millas de las costas de la Florida, por Dios. Bueno, Marco Rubio dice que terminó la época de la impunidad en Haití. Sí, pero también. Entonces, esas palabras tienen un alcance. Está bien, pero también ¿cómo se llama? La nueva embajadora designada todavía, porque no ha sido ratificada, la nueva embajadora también habla de ese tema. Y en ese sentido, ella dice lo siguiente, porque hay que ponerlo dentro del contexto. Ella dice lo siguiente, muy claramente sobre el tema de Haití, que uno espera asumirlo a la letra. Espérate, que lo tengo por aquí.
Tengo por aquí porque tengo el discurso de ella, lo estoy buscando para citarla textualmente de cómo ella lo dijo, para que no haya dudas. Cero mata cero. Contrale, qué cosa. Déjame ver, yo no lo encuentro. Yo tengo que tenerlo aquí. Bueno, Es lo que aparece. Esa es la situación. Yo debo tenerlo aquí. Porque es interesante esto que a mí dijo la la embajadora. impresión que me da es que ya los Estados Unidos parece que han tomado la decisión de enfrentar la situación caótica, porque es que, como tú señalas, está a 100 millas de la Florida. Su radiación. Y eso, además, convertir a Haití en un centro de tráfico, de delincuencia, mira, eso le va a crear un problema al resto de la comunidad latinoamericana. Por lógica. Y en especial a nosotros, Por lógica. que Nosotros somos seremos los primeros claro, los primeros que cogemos la que sufriremos las consecuencias. Entonces, yo creo que también puede haber contribuido el pedido que el canciller dominicano Roberto Álvarez le hizo al canciller ruso para que apoyaran las medidas para buscar la solución de la crisis en Haití. Rusia, que tiene derecho al veto, al igual que China, en el Consejo de Seguridad, pues quizás con el inicio de estas nuevas relaciones diplomáticas, pues, y conociendo más de cerca la realidad que está viviendo la República Dominicana con relación a la crisis haitiana, pues quizás podamos contar con que tanto Rusia como China puedan variar las posiciones que han tenido hasta ahora y apoyar y aceptar el que se pueda crear una fuerza militar de ocupación, porque es de ocupación, claro, a territorio haitiano, claro, para por la fuerza, así como usted lo está yendo muy claro, por la fuerza imponer el orden y terminar con la delincuencia y la criminalidad a que tienen sometida este pueblo, a ese pueblo, las bandas criminales haitianas. Está bueno ya. Y tomo la palabra en toda su dimensión de Marcos Rubio. Se acabó la época de la impunidad en Haití. Dice ella, si el Senado me confirma, mi principal objetivo como embajadora será impulsar las prioridades de política exterior del presidente Trump y del secretario Marcos Rubio, orientadas a garantizar unos Estados Unidos más seguros. Como señaló el secretario Rubio durante sus primeras visitas al exterior, Estados Unidos y la República Dominicana mantienen una relación sólida y dinámica. Más de 2 millones de estadounidenses de origen dominicano residen en nuestro país y 5 millones de turistas estadounidenses visitan la República Dominicana cada año. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con la República Dominicana, bla, 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 bla. Estos vínculos proporcionan una base firme para colaborar en temas claves que importan a ambas naciones. Entre mis principales prioridades, si soy confirmada, estará trabajar estrechamente con el gobierno dominicano para reforzar la seguridad fronteriza. No, parece que hay definida ya una política, o sea, hay una decisión. Esas son sus palabras, no es una interpretación, sus palabras textuales. Así como trabajar de conjunto para el tema de la inmigración. De manera igualmente importante, me dedicaré con firmeza a contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en la República Dominicana. No del gobierno chino, no del Estado chino, del Partido Comunista Chino en República Dominicana. ¿Qué estará diciendo? Pero el tema fronterizo, quiero acotarlo. Bueno, habría que investigar, no sé qué influencia puede tener el Partido Comunista Chino en el país. Porque aquí no hay en este momento una lucha de tendencia ideológica. Ni siquiera los partidos
de izquierda En otros tienen años, en otros tiempo momentos sí lo sí, hubo. de nuestra historia. Bueno, había un tema que yo quería Pues tocar tócalo. sobre No lo la deje decisión que después sería el martes. del Tribunal Constitucional con relación a los calificativos que el Ministerio Público le da a los casos Ajá. de personas Sí, sometidas. ayer lo mencionamos, sí, claro. Y bueno, no sé, parece que eso ha contagiado a otras cortes y volvió a salir beneficiado Jean Alain Rodríguez. En esta ocasión le variaron la medida de coerción, le quitaron los grilletes y le quitaron también la prisión domiciliaria. Pero El caso... a casi todos le han quitado ya Sí, la no, prisión yo sé, domiciliaria. pero te digo, caramba, es rara la coincidencia, ¿no? Sí. Que un acontecimiento sucediera consecutivamente con el otro. Pero bueno, eso está establecido dentro del derecho y la justicia. Y bueno, qué bien. Lo que yo aspiro es a que el juicio, que ahora se supone que iniciará en julio, creo, de este año, Sí. pero ya para esa fecha tendrá 4 años. Ojalá que ahora no saquen el tema de que perimió por los 4 años que ha estado el proceso sin haber ido a juicio de fondo. Sí, Dios quiera. ha sido largo. Incluso vi una información, solamente leí el titular, confieso, y leí el primer párrafo, no lo leí en detalle, solamente lo vi dentro de los resúmenes que hacen algunos medios, que decía que en esta ocasión se va a obviar cuando se entra a La juicio de fondo, lectura la del lectura expediente. del expediente, que son 12.000 páginas, porque eso dilató varios meses el inicio en el proceso de instrucción, porque la ley establece el ordenamiento que hay que leerlo y se puede obviar si las partes están de acuerdo, si se toma conocimiento de eso. Y entonces el Ministerio Público, para agilizar el tema, le llevó un SB a cada uno de los abogados. Son cuántas personas que están implicadas, 6, 7, 8, 10 personas, y llevó una misma cantidad para que los abogados tomaran conocimiento del tema. Ellos dijeron que no, que se acogían y solicitaron al tribunal, todos, que se cumpliera el procedimiento. Y el tribunal lo acogió, y entonces no solamente eso, sino que cuando comenzaron la lectura la semana siguiente se dieron cuenta de que eso iba a ser imposible, porque tuvieron 6 horas leyendo, tuvieron que pasar como 4 secretarios para ir leyendo poco a poco, porque nadie lo aguantaba, y además de eso todo el mundo terminó durmiendo al final. Entonces decidieron solamente hacer lecturas 2 veces por semana y un tiempo determinado. Y para retrasar más también el proceso. No, bueno, por eso se lo tomaron los jueces, porque también si no le estaban haciendo caso y había que leerlo entero, pues no hacían nada realmente. Decidieron hacerlo así y eso dilató casi 3 meses la lectura de esa parte. Y ahora ya como son los mismos abogados, son los mismos implicados, aunque es otro escenario. Otro escenario judicial, pero se decidió hacerlo. Entonces eso podía agilizar un poco el proceso en el juicio de fondo. Ahora, tú te supones lo que va a ser ese juicio de fondo. Sí. Eso va a ser un juicio de fondo de 1 año. Fácilmente porque van a tener que leer partes cada vez que un abogado, cada vez que la fiscalía decida, no, hay que leer esa parte de ese interrogatorio que dice esto y esto y aquello, la réplica. El tipo, la contrarréplica. Y los incidentes también para... Los incidentes de parte y parte. De parte y parte. Eso es un juicio maratónico. Yo lo que espero es que se llegue a una conclusión final, que se sentencie si es culpable, se le aplique todo el peso de la ley y si no, que sea descargado. Pero que finalmente este país tenga... Que se tome una decisión. Sí, pero finalmente que este país tenga una respuesta. Porque este pueblo tiene 4 años y meses esperando ver condenado a los que saquearon este país. Y voy a repetir lo que dije ayer. Los que están en los tribunales sometidos son los boy scouts, son los muchachitos, los pejes gordos de la corrupción. Se están echando frescos.
le estrujan en la cara a este pueblo el dinero que se robaron de las arcas nacionales, con el que viven como príncipes y como reyes. Sin embargo, a esa gente ni lo han llamado para preguntarle, hola, ¿qué tal? Vamos a la pausa y regresamos con el Viernes de Bellonera.